Cuánta molestia por el humo hoy, señor Morticio. Pero que me está echando un embrujo. No, en absoluto, señor Morticio. Las brujas dicen que son cosas muy malas. Y aunque dicen por ahí que uno no cree en brujas, pero de que las hay, las hay, prefiero atenerme a eso y no meterme en ese asunto. ¿Cómo lo sabes? Ahí le va, señor Morticio. Ahí le va lo que se encontraron en una escuela de Tamaulipas. Señores y señores, muy buenas noches. Es un placer para nosotros darles una vez más la bienvenida a las sombras. Se suele contar de las brujas mucho con respecto a sus poderes. Sin embargo, hay pocas ocasiones en que alguien haya presenciado cómo una de ellas los ejerce. Y si el caso suele presentarse relatado por un chiquillo de una escuela, es muy probable que se le tenga menos aprecio a su palabra. Pero entonces, ¿qué sucede cuando no solamente es uno, sino varios los que reportan dicha manifestación? Suele hablarse desde la antigüedad acerca de la sensibilidad que tienen los niños con respecto a este tipo de fenómenos paranormales. Los niños podrían captar mucho mejor la energía oscura o la presencia de otro tipo de entidades que no sean perceptibles por nuestros otros sentidos. Y desgraciadamente, tal vez alguno de nosotros tendrá en la memoria algún tipo de recuerdo vinculado a algún evento extraño del cual los adultos simplemente hayan pasado de largo, o bien lo hayan demeritado por considerar que no tenía mucho sentido o alguna razón. El asunto es que cuando estas manifestaciones se producen, probablemente no sea muy razonable confiar a la palabra de un niño el testimonio sobre esa circunstancia. Sin embargo, el folclore es inconstante y en ocasiones se admiten los relatos de los niños, quienes ya mayores suelen relatar estas historias a sus propios hijos y dejar a los demás creerle al niño que fueron en aquel entonces, o permitirles descartar su relato por inverosímil. El Colegio del General Felipe de la Garza es un sitio que constantemente se ha señalado como embrujado. Las primeras clases que albergó este recinto fueron de índole militar, puesto que era una academia destinada a la instrucción en esta área. Sabido es de muchas personas las penurias y dificultades a las que se enfrentan los jóvenes que han de ser educados dentro de la milicia. Por ello, no puede descartarse de modo alguno que las manifestaciones en este sitio correspondan, sin duda, a las dificultades que tuvieron algunos de estos jóvenes, así como a sus penares. Es probable que la energía de estas situaciones motive que la gente, desde el momento en que cambió de giro el establecimiento, haya reportado cierto tipo de visiones, sombras, manifestaciones extrañas, objetos que se caen, fenómenos inexplicables, etc. Por supuesto, tampoco es posible refrenar la imaginación infantil en torno a este tipo de historias. Parece ser que los chiquillos hayan muy entretenido repetirse unos a otros las cosas que les cuentan sus padres acerca de cierto tipo de espacios o bien de situaciones extrañas. Los niños sencillamente son lo que son. Y lo que sucedió aquel día, cuando los jovencitos decidieron salirse de la escuela con la intención de jugar enfrente, en un parque donde usualmente lo hacían cuando las clases habían terminado, sin duda les hizo comprender que hay sitios en donde ocurrieron cosas que no siempre fueron luminosas. ¿Y ahora qué jugamos? A las escondidas. Sí, pero que nos busque primero Sergio. ¿Por qué yo? Porque cuando tú te escondes, nadie te puede hallar. Y eso es mi culpa. La culpa es de ustedes, porque no saben buscar bien. Pues sí, pero no nos vamos a pasar toda la tarde nada más buscándote a ti, ¿ok?
ponte a buscarnos. Las habituales reyertas y pleitos entre los chiquillos eran parte también de la diversión. Sin embargo, el que había propuesto que Sergio fuera el primero en buscarlos era porque ya tenía planeado hacer en esta ocasión que lo buscaran a él durante toda la tarde. Sucede que el joven Alberto había encontrado una especie de trampilla por debajo del kiosco que había en la plaza. La mayor parte de las plazas centrales de provincia en todo México suelen tener inevitablemente un kiosco en el cual siempre se celebran algunos actos multitudinarios. Un concierto con la banda del pueblo, o bien se ubican los sonideros que colocan ahí su equipo para que dispongan la música del baile, tal vez alguna representación teatral, entre otros actos sociales de tales lugares. Alberto no tenía muy en claro para qué servía la trampilla por debajo del kiosco, pero era claro que ahora que se ofrecía la oportunidad de jugar al escondite, resultaba muy útil haber descubierto aquel detalle. Quizás se tratara de alguna especie de bodega donde guardaban las cosas durante las representaciones teatrales o el equipo para los eventos en donde hubiera baile o música. Pero estaba seguro de que no estaba cerrado, y eso serviría para que durante toda la tarde sus amigos se cansaran buscándole, reconociendo que no había otro más difícil de encontrar que él. Así pues, comenzaron la cuenta y Alberto, apartándose discretamente del resto del grupo, logró escabullirse hasta el kiosco, levantar la trampilla y encontrarse debajo del piso de aquel espacio escénico. Se dice que la imaginación infantil suele ser un fértil terreno donde pueden crecer toda clase de quimeras. Y sin duda alguna, la imaginación de Alberto era uno de esos terrenos. Apenas se encontró debajo, la poca luz que se filtraba desde afuera por causa de la estructura de madera con que estaba construido aquel lugar era la única que le permitía ver las sombras de algunos objetos que habían quedado ahí, arrumbados. El olor a polvo, cuando entró, no era tan asfixiante. Sin embargo, a medida que iba acostumbrándose a la atmósfera, dicha atmósfera casi lo hace toser. Ello hubiera dado al traste con el plan de tener el mejor escondite y los habría conducido directamente a donde se encontraba, de modo que se aguantó las ganas. Los sonidos del exterior se sentían atenuados, como si los hubieran envuelto entre cojines. Apenas se oían los gritos de sus compañeros, sus pasos correteando, el canto de los pájaros aquella tarde, los pregones de los vendedores de la plaza, en fin. Era como si por un momento se hubiera apartado del mundo y estuviera en un lugar lejano, muy, muy distante. Pasaron los minutos. Alberto se encontraba muy cómodo en un lugar que había elegido sentándose sobre lo que parecía una especie de banco. No se le ocurrió preguntarse a sí mismo por qué habría un banco ahí abajo, pero a él le resultaba en aquel momento bastante cómodo para esperar que sus compañeros comenzaran a bajar la voz. Eso significaría, sin duda alguna, que ya estaban por abandonar la búsqueda y él podría aparecer para ir a patear el famoso bote que se emplea en este juego. Fue entonces que un ruido llamó su atención. Al principio, se trataba de una especie de sonido arrastrado, como si se tratara de pasos leves que alguien estuviera arrastrando con poca fuerza, con algún tipo de suela ahulada o muy suave. A poco, se escuchaba como ciertas prendas de tela estuvieran rozando tanto el suelo como alguna de las cosas que allí se hallaban. Alberto empezó, ahora sí, a sentir verdadero miedo. Hasta el momento se había pasado un buen rato ahí imaginando cualquier clase de cosas y descartándolas al mismo tiempo en que las pensaba, sabiendo que era bastante improbable que alguien viviera ahí. Se imaginó que vivía alguna especie de vigilante, algún menesteroso sin hogar, pero en realidad no se lo creía, y menos si eso realmente podía ocurrir.
Pero ahí estaba alguien o algo que iba moviéndose en ese lugar. Al principio no logró calcular la distancia a la cual se encontraba aquello que se estaba moviendo. Solo siguió escuchando este paso arrastrado y por miedo no se atrevía a moverse para delatar su posición. Pero pronto ya no le quedó ningún lugar a donde moverse. La sombra que había cubierto todas las entradas de luz en aquel lugar era la de una persona. Sin embargo, de todas las personas que podía haber imaginado que estarían ahí, esta era sin duda la visión más horrible y espantosa. Ante sus ojos, una mujer a la cual no se le veían los ojos, sino solo una sombra oscura y negra en las órbitas de los mismos, con una quijada prominente, un rostro envejecido y una nariz afilada, le miró atentamente con una mueca desagradable que daba a entender que esta persona se había enojado bastante. Su melena grisácea, producto sin duda de la avanzada edad de la mujer, la hacían lucir en aquella atmósfera no solo repelente, sino terrorífica y espantosa. Aún esperó algunos segundos antes de abrir la boca. Estiró su mano avejentada con unas uñas mal cortadas, largas, que semejaban más bien garras en aquella mano huesuda. Pero cuando Alberto decidió emprender la carrera velozmente, fue cuando le escuchó decir con una voz que no parecía realmente humana, aunque la reconocía como la de una mujer vieja, muy vieja. ¡Lárgate de aquí! Alberto buscó como pudo la trampilla por la cual había entrado para salir despavorido, sin importarle que sus compañeros lo fueran a encontrar o no. Uno de ellos se le aproximó e inclusive se burló de él al ver que iba en sentido contrario hacia donde se encontraba el bote que tenía que patear para dar oportunidad a sus compañeros que habían sido encontrados de volverse a ocultar. ¡Acabo de ver algo horrible! Todavía algunos de ellos, en franco plan de broma, se burlaron de él diciéndole que si no había otra mejor excusa para reconocer que no había logrado ocultarse como lo pretendía. El propio Sergio fue el que se rió más de él, pero Alberto no lograba convencerlos de que realmente había visto algo horrendo. No tuvo oportunidad de describirlo totalmente porque el miedo le había quitado las palabras, pero ya uno de sus compañeros estaba dudando si esto era una broma, un pretexto o si era algo real. Por lo tanto, empezó a decirles que tenían que ir a ese lugar de donde había salido Alberto. Los muchachos se armaron de valor y algunos de los más avispados se llenaron de piedras los bolsillos por si la mujer esa se ponía en un plan impertinente o agresivo. Y una vez que consideraron estar listos, se acercaron cautelosamente a la trampilla del kiosco. Alberto estaba muy afectado y prefirió quedarse atrás. Y Sergio, todavía con el ánimo de la burla, se acercó primero a la trampilla para decirle: ¿no que buen sácale punta? ¿Y que tú te la sabías de todas? Bien sacatón resultaste. Abrió la trampilla y prácticamente trastabilló cuando acertó a ver aquel engendro que le había descrito Alberto. Era tan horrible como se lo había pintado, y con una mueca espantosa y riéndose de manera obscena. Lo que salió de ahí no fue la mujer en un vestido negro con esa greña gris y con el rostro tan desagradable. Lo que vieron los muchachos fue una gran ave negra que surcó velozmente el cielo y después se perdió en el espacio. El batir de las alas había dejado un rumor siniestro en la plaza, que ya estaba prácticamente deshabitada a esas horas en que solamente los chiquillos se habían dilatado por causa del juego que terminaron en ese momento. Tan asustados estaban por la presencia que acababan de ver. Por muchas historias que se cuentan alrededor de este tipo de apariciones, siempre es sorprendente el saber, en cada ocasión, que la gente le atribuye distintos poderes a las brujas. Uno de ellos es el de transformarse en criaturas, en animales, sin duda alguna para escapar de sus captores, como sucedió en este caso. Sin embargo, la impresión que dejó en los muchachos, la profunda y siniestra mirada de la bruja, les quedaría como un recuerdo por el resto de su vida.
¿Y ahora sí es cierto? En este caso, como en otros, hay una forma de decir que pudo haber sucedido y otra por la cual pudo no haber sucedido. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, señor Morticio. Normalmente, cuando los niños cuentan este tipo de historias, suele haber ciertos problemas. A veces se deben a cosas que no vieron bien, a cosas que no saben explicar bien y que pueden referirse a otro tipo de fenómenos que son cosas menos sobrenaturales. Sin embargo, aquí el problema que tenemos pues es que además de que lo vieron varios niños, Tamaulipas es uno de los estados que ya he comentado en algún lugar que tiene más reportes de apariciones de brujas. Entonces, pues bueno, a mí este fenómeno me ha desconcertado porque las tenemos en el estado de Hidalgo, ubicado un poco más cerca del centro de México, en Veracruz, que hasta más hacia el Golfo de México, y luego pues también Tamaulipas. Pues realmente a mí me sorprende que se produzcan las mismas descripciones en distintos estados. Probablemente es una alucinación colectiva, no sé qué se podría pensar al respecto. Pero pues evidentemente no nos corresponde a nosotros tomar ninguna determinación, ¿cierto? Claro que no. Corresponde a los amigos. En efecto, corresponde a todos ustedes ahí en casa, bajo sus creencias y de acuerdo a sus criterios, determinar qué es lo que puede ser real dentro de estas situaciones. A nosotros solo nos correspondía traer la historia y ya lo hemos hecho, por lo tanto vamos a despedirnos, no sin antes recomendarles que pasen a todas estas redes de enlace de lo que son las leyendas del cuervo. Empezando por supuesto por el espacio de Facebook, en donde tenemos la página, estamos constantemente anunciando los eventos que tienen que ver con las leyendas del cuervo, las crónicas de Morticio, y también por supuesto el mundo de Paul Raven, escritor en este caso. También tenemos este enlace con el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial, Leyendas del Cuervo Oficial y Bienvenidos a las Sombras Oficial. Estos espacios, por supuesto, servirán sin duda alguna para que ustedes estén en contacto, no solamente con esto de las leyendas del cuervo, que agradecemos muchísimo a todos los que se han suscrito, a todos los que nos obsequian un like y que nos obsequian un comentario. Se dice que además de eso, darle a la campanilla para que les dé las notificaciones de nuevos videos es una serie de acciones muy recomendables para evitar la maldición del algoritmo, que dicen que es una de las leyendas más tenebrosas en esta plataforma. Entonces, pues bueno, agradeciendo de antemano pues este apoyo que recibimos, queremos que nos sigan en Literpop con la difusión de la literatura que hace la maestra Enilia Saiz en un esfuerzo. Le mandamos un cordial saludo. En esta revista que desde Texas para el mundo nos presenta tanto entrevistas como traducciones, como presentaciones de libros, entre otras cosas que van a seguir sucediendo en este espacio y con el cual colaboramos muy activamente. Así que pues bueno, todos los vínculos los van a encontrar en la descripción que está debajo del video, también como encontrarán los vínculos de Luna de Octubre. En Luna de Octubre van a encontrar no solamente la promoción de todo lo que es este espacio de las leyendas del cuervo y de las labores de Paul Raven, sino también, por supuesto, las actividades que nosotros realizamos en pro y difusión de la poesía gótica, que si ustedes gustan darse una vueltecita por ahí, encontrarán los distintos poemas, las creaciones gráficas que realizamos, los videopoemas, que son de alguna manera recreaciones de los textos que generosamente nos permiten nuestros amigos participantes a los distintos retos y que también nosotros proporcionamos para ello. Bonito. Y también, por supuesto, las charlas que hacemos eventualmente los lunes en la página de Facebook como Paul Raven de los libros del cuervo, en donde hablamos de temas que son muy interesantes para la comunidad gótica y para la comunidad que le gusta el horror, autores de horror, de espanto como Howard Phillips Lovecraft,
Edgar Allan Poe y algunos otros que probablemente no imaginabas en algún momento, así como también temas distintos que tienen que ver con respecto a ese universo. De la misma manera, pues vamos a encontrar también estos retos, estos momentos en que hacemos transmisiones para poder mostrarles de alguna manera dramatizada o bien simplemente para pasar el rato las lecturas de los textos de nuestros amigos. Así que pásenle al 1 de octubre. Saludamos cordialmente, con cariño, a la maestra Angie Vampi, la responsable y creadora de este espacio. Y nosotros por el momento no tenemos nada más que hacer, sino darles las gracias por estar siempre en este espacio y recordarles que el próximo martes nos vemos nuevamente para darles una vez más la bienvenida a las sombras.